Sí, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que muy poca gente conoce de alguna manera, ¿verdad? A nosotros los terapeutas, los que son psicólogos, nos han entrenado en pues, estudiar el manual de trastornos psiquiátricos o trastornos mentales, ¿verdad? Y bueno, somos de repente expertos poniendo etiquetas, pero los terapeutas sistémicos y muchos terapeutas de pareja trabajan desde otra perspectiva y el día de hoy el trastorno límite de personalidad, pues te hemos invitado a ti para que nos ilumines un poco sobre el tema y poder entender un poquito mejor cómo funciona este trastorno y sobre todo en el contexto de terapia de pareja, porque yo sé que tú lo abordas mucho desde el campo de la terapia de familia, pero hablarlo un poquito más desde el enfoque de la terapia de pareja, qué hacer desde la perspectiva del terapeuta, cómo poder ayudarlos cuando uno de los dos miembros de la pareja sufre de este trastorno, ¿verdad? Y de eso vamos a conversar el día de hoy. Entonces, cuéntanos, José, desde tu experiencia, ¿qué piensas que es el TLP que le conocemos básicamente, ¿no? ¿Cómo poder identificarlos? ¿Cómo saber que estamos frente a una situación en la que una persona está, digamos, teniendo este trastorno de TLP? Ok, muy bien. El trastorno límite de personalidad o borderline antes se consideraba que era como una frontera entre psicosis y neurosis. Pero ahora, sobre todo desde el modelo sistémico, consideramos que es, y yo personalmente desde el modelo que trabajo también, que es la terapia narrativa centrada en el amor, el TLP es un mosaico de diagnósticos. Es decir, tiene algo de psicosis, tiene algo de neurosis, tiene también de depresión y tiene de sociopatía. O sea, tiene un poco de todo allí. Y puede haber fases en las que actúe más como depresivo, a veces como psicótico. Por ejemplo, muchos líderes de sectas son TLP, que elaboran ciertas ideas sistematizadas, aparentemente coherentes, pero que son irreales allí, ¿no? Entonces actúan más en su fase psicótica, digamos, ¿no? Puede haber fases en las que actúan más como ansiedad y otros que son en su fase más sociopática allí, ¿no? Entonces hay TLP que tienen un mayor énfasis en uno de ellos, en ese sentido, ¿no? Pero para que nuestros oyentes lo puedan tener más claro, podemos señalar que por lo menos yo considero que los dos síntomas principales, hay más, pero los dos síntomas principales de un TLP es la inestabilidad y la autodestructividad. Inestabilidad en tres niveles. Inestabilidad en autoimagen, pues por momentos pueden sentirse que son súper bonitos o súper lindas y en otro momento súper feos y no aceptarse allí, ¿no? Inestabilidad a nivel emocional también, en el sentido que hoy puedo estar muy feliz y mañana puedo estar, o en un rato puedo estar muy triste. Es la parte bipolar que está presente en el TLP. Y la tercera inestabilidad tiene que ver con lo que nos convoca en esta charla de hoy día a nivel de relaciones interpersonales. Es muy inestable en sus relaciones interpersonales, inestabilidad que se va a manifestar sobre todo en conflictividad. Son personas muy conflictivas en sus relaciones interpersonales y eso tiene que ver con su grado de susceptibilidad. Son personas tan heridas que tú, como cuando tenemos una herida física, tú le tocas y ¡pac!, la persona le duele porque está muy fresca la herida. Igualmente, al TLP le pueden decir una cosita, un gesto, una actitud, un silencio, un no contestar el celular inmediatamente y el TLP reacciona muy reactivamente allí, ¿no? Y se molesta, se fastidia, porque tiene mucho miedo al abandono, que es lo que también genera, ¿no? Un poco el DSM-5 enfatiza o describe algunas características del TLP, con la cual estamos de acuerdo con varias de ellas, y eso que los sistémicos no creemos mucho en el DSM. Yo siempre recomiendo a mis alumnos que puedan ver un documental que está en YouTube que se llama La falacia de la psiquiatría, en la que se hace un cuestionamiento válido, argumentativo,
al DSM, y lo hacen los propios psiquiatras, no psicólogos allí, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, se rescata algunas cosas interesantes, y una de esas es el miedo al abandono. ¿Qué es lo que tiene que ver justamente con sus relaciones interpersonales? Y tiene que ver con el tema de pareja, que es donde ya tal vez podemos profundizar, ¿no? Y dialogar más ampliamente. Bueno, y el otro tema, antes de me olvidaba, la autodestructividad. Claro. Los TLP es gente muy inteligente y muy capaz. Al no desarrollarse bien emocionalmente, se desarrollan con altas capacidades cognitivamente. Y por eso pueden obtener grandes logros, pero lamentablemente son campeones para sabotearse. Su peor enemigo, yo por eso escribí un libro que se llama Yo, mi peor enemigo, en la que son campeones para sabotearse, ¿no? Estando a punto de obtener, por ejemplo, un título universitario, un doctorado, algo hacen para que lo saboteen y no lo logren. Escogen a la pareja menos indicada, teniendo la alternativa de escoger a una buena pareja. Y ya eso tiene que ver con el tema que nos convoca hoy día, ¿no? Bueno, esas son las dos características principales que podemos señalar de un TLP. José, una de las cosas que he podido notar o siempre se va escuchando es que esto es más frecuente en mujeres. ¿Qué tan real es esto, no? O sea, tú en tu experiencia profesional, ¿consideras que este diagnóstico se está dando más en chicas que en chicos? No, yo lo descarto completa y totalmente. Lo que pasa es que el TLP femenino es visible. El TLP masculino se enmascara en otros diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, muchos adictos son TLP, muchos sociópatas son TLP, muchos ludópatas son TLP, pero no, para mí, de acuerdo a mi propia experiencia clínica, no hay diferencia. O sea, lo que pasa es que también las TLP, mujeres, pues también son más honestas, más sinceras, más emocionales y buscan ayuda. El TLP no busca ayuda. El narcisismo está presente en ellos y no lo buscan. Se creen que son así. Yo tengo y he tenido y tengo pacientes mujeres con las cuales puedo trabajar un poco más. Con el paciente TLP hombre no. Ellos, más que las mujeres, son muy refractarios, muy resistentes a la terapia, ¿no? Pero es un mito de que más son mujeres. Están por igual para mí. Y cuando estos pacientes, por ejemplo, donde uno de los dos tiene trastorno límite de personalidad, llega a la terapia, llega a una terapia de pareja, ¿no? O sea, ¿cómo poder dar ese diagnóstico? Porque muchas veces la persona no es consciente que tiene ese diagnóstico. ¿De qué manera uno puede abordar esto sin que el paciente se desmotive o que diga el psicólogo está rayado, ¿no? O sea, ¿cómo lo abordas tú en esos casos? Ok, sí, hay que ser muy cuidadoso porque los TLP fácilmente se sienten juzgados, criticados, condenados, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, si bien la posmodernidad se caracteriza por ser renuente a establecer diagnósticos con el fin de no etiquetar a las personas, ¿no? Y esa motivación es correcta, pero ya nos hemos ido al otro extremo en que ya no hagamos ningún tipo de diagnóstico y simplemente ayudémoslo como podamos, lo cual yo creo que no nos ayuda. El terapeuta necesita tener un diagnóstico para establecer un camino de abordaje. Entonces, yo por eso siempre hablo de prediagnóstico. Yo le hago un prediagnóstico a la persona, a veces se lo comunico algo, a veces no, allí, ¿no? En el caso particular de los TLP, de acuerdo a la realidad particular que yo tengo, les puedo ir revelando, o no tanto en ese sentido. Pero ¿cómo trabajo yo? Porque tú has dicho algo importante, ¿no? A veces se juntan dos TLP en una relación de pareja, ¿no? Porque generalmente el TLP, mujer o hombre, no va a escoger a otra persona sana. Y si la escoge y empiezan, la otra sana rápido se va a ir de la relación. Entonces se va a quedar y se va a enganchar con otra que también tiene problemas, como él o como ella, allí, ¿no? Yo me acuerdo permíteme interrumpir ahí, me acuerdo hace muchos años cuando estaba en el internado, siempre decían que cuando un TLP elige una pareja, siempre va a ser una persona que tiene algún tipo de rasgo dependiente
o que es medio psicópata, o que es una persona, como tú dices, también TLP, o sea, pero que también tiene otro diagnóstico de Sí, personalidad que es lo más común. sí, exactamente. Es lo común. Por eso hablamos de la autodestructividad, ¿no? Porque puede aparecer una persona que sí realmente es buena y ama a ese o a esa TLP, y sin embargo el TLP no la va a escoger allí. Ahora, hay excepciones en las que sí, y la pareja puede ser de mucha ayuda a un TLP, de mucha ayuda. Yo siempre digo que hay tres caminos para lograr una sanidad, una recuperación. Uno es la psicoterapia en sí. La segunda es la espiritualidad, que muchas veces nuestros recursos terapéuticos no pueden ayudar, pero sí la espiritualidad. Y tercero es la pareja. Si un TLP encuentra realmente una pareja saludable, sana, que la ama y que pues tiene la paciencia de trabajar, puede ayudarle muchísimo y puede ser muy terapéutico. El problema es que la TLP o el TLP no se quedan con esa pareja. Lo ven tonto, inútil, ¿no? A un nerd lo ven, ¿no? Entonces no se quedan. No, les gusta el otro, el que es criollado, el que la maltrata, las trata mal. Eso es lamentable Claro. por su propia problema interno que tiene, ¿no? Y muchas veces también implicaría aprender a elegir parejas que tal vez sean un poco más aburridas, pero que den estabilidad. Sí, claro. Sí, sí, exactamente. Eso sería lo ideal, pero no, pues lamentablemente mientras están con el problema, con el diagnóstico, pues su círculo es más limitado para Claro. encontrar personas así. Algunas la hacen, ¿ah? A mí me ha tocado una o dos pacientes que sí encontraron, en este caso, un hombre bueno, pero obviamente eran hombres que en idas y venidas, porque la dejaban. Porque mira, una característica en la relación de pareja del TLP es que la TLP, en el caso hablemos de mujer, que es lo más común, hace todo para que lo dejen, para que la dejen, pero al mismo tiempo mueve todo para que no la dejen. Porque ese es otro rasgo típico de las TLP, de los TLP en general, ¿no? La contradicción. Son contradictorios. Por eso hay una autora que escribió un libro que dice en su título, se ve la contradicción, te odio pero no me dejen, no me dejes, ¿no? Entonces el TLP puede pasar rápidamente de la idealización a la demonización. O sea, puede ver a su pareja como un ángel, pero después lo puede ver como un demonio. Y esas fases pueden repetirse. Y por eso en ese sentido es conflictivo, ¿no? Y lo otro es que tienen miedo al abandono, de lo que decíamos, ¿no? Pero mire, es bien interesante lo que se vive o lo vive una pareja con TLP, ¿no? En que vive con un maltratador que le genera miedo, que le genera angustia, pero que al mismo tiempo ese maltratador es su fuente, por lo menos para ella, de protección, de consolación. O sea, esa es la paradoja en la que vive. Y eso tiene que ver con el apego que vivió con mamá, ¿no? O sea, el apego ambivalente, que mi misma fuente de protección termina siendo mi propia fuente de amenaza. Que cuando el niño tenía miedo, acudía a mamá, pero mamá también, pues resultaba una amenaza para él. Y entonces quedó pegado a esa encrucijada, a esa contradicción. Y por eso sus relaciones se caracterizan por ese patrón contradictorio, ¿no? Ahora, José, muchos terapeutas, quizás con no mucha experiencia, fallan en el diagnóstico del TLP, ¿verdad? Y muchos comienzan a, por ejemplo, diagnosticar como bipolaridad, como depresión clínica, ¿verdad? Y se les escapa un poquito el contexto de lo cual de lo que estás hablando ahora y hace un tratamiento relacionado a la depresión clínica, pero el tratamiento no funciona en ese momento porque, claro, no estamos hablando, porque la depresión es una característica del TLP, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo creo que lo que estás mencionando es fundamental para poder ver un poquito más allá, ¿verdad? Y no solamente un síntoma específico, ¿verdad? Porque es un Exacto. conjunto de cosas que hay que prestar atención. Yo creo que eso es muy importante. ¿Qué te parece? Sí, me parece súper interesante. Es por eso que el terapeuta que no tiene un buen entrenamiento en trastornos de personalidad, sobre todo del tipo TLP, pues no va a fallar.
O sea, a veces confunden y como tú dices, está siendo diagnosticado y tratado como un depresivo cuando no es un depresivo, está en su fase depresiva, pero no lo es parte de un diagnóstico mucho mayor que es el TLP. O sea, la comorbilidad muchas veces es abordada por algunos terapeutas como el diagnóstico central, cuando Claro. es apenas el acompañante de lo central, que en este caso es el TLP, ¿no? Y la diferencia, por ejemplo, entre un depresivo puro y un TLP, que también es depresivo, porque mira, yo siempre digo que todo TLP es depresivo, pero no todo depresivo es TLP. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en el TLP su depresión no lo vive como el depresivo puro, un tanto apagado, aislado, ni nada por el estilo, que también puede pasarle eso, ¿no? Sino que lo vive más en el modo de irritabilidad, de conflictividad con su entorno. Empieza a atacar a su entorno. Porque recuerden que la depresión tiene dos caras, la irritación y la aflicción, Claro. ¿no? Las mujeres experimentan y lo viven más desde la aflicción, pero los hombres más desde la irritación allí, ¿no? En el caso de los TLP, las mujeres pueden manifestarse más desde la irritación. Entonces son pequeños detalles, matices, que nos pueden estar indicando por dónde está el tema del diagnóstico para no equivocar y no irnos por un camino que no es el correcto, ¿no? Ahora, siempre hay una historia de abuso, de maltrato, de negligencia en la historia del TLP. Sí, mira, hay muchas teorías Ujú, que trabajan el origen del TLP en ese ujú, sentido, ¿no? Nosotros desde el modelo de terapia narrativa centrada en el amor que enfatiza vínculos, ujú. ¿no? Yo siempre digo que nosotros somos producto de vínculos y los vínculos insanos de desamor en la que vive una persona lo enferma y los vínculos sanos de amor en las que vive, pues lo pueden sanar allí, ¿no? Entonces son vínculos los que moldean nuestra identidad y pueden generar, cuando prevalece el desamor, una identidad lisiada y cuando prevalece el amor, una identidad saludable, ¿no? Ujú. Entonces, partiendo de esto, por ejemplo, Juan Luis Linares, en su teoría, él plantea una ecuación relacional que lleva al TLP, que es la sobreprotección más el rechazo. Siempre que haya rechazo más sobreprotección, pues se está incubando una futura personalidad TLP allí, ¿no? Y es por eso que muchas veces en familias de clase media para arriba, de ciertas clases económicas, es donde más se forman TLP. ¿Por qué? Porque las familias con recursos económicos los sobreprotegen a nivel material, pues le dan cosas, economía, todo lo mejor, pero los abandonan afectivamente. Y el rechazo se lee como abandono afectivo, ausencia emocional. Y ese es el corazón, el origen, el cimiento sobre el cual crece y se desarrolla un TLP. Mm, ok, ok. Entonces hay que prestar mucha atención a la historia familiar, a las relaciones desde niño, básicamente. Claro, claro, Un factor fundamental, diríamos, del origen del TLP. claro. Entonces Sí. algo que hay que considerar. Perdóname que te interrumpa, Alejandro. Otra cosa que como terapeutas tenemos que entender y que les enseño a mis alumnos es, generalmente, pueden haber excepciones u otros casos, pero generalmente la TLP mujer, Ujú. eh, su problema central es con la mamá. Y un TLP varón, generalmente su tema central es con el papá allí. O sea, ha experimentado rechazo de mamá, la mujer, TLP, y en el caso del hombre, rechazo de parte del TLP varón. Es por eso que la terapia, cuando abordamos la terapia, ya sea individual o de pareja, implica también un trabajo con los padres. Sanarlo. El TLP tiene una relación insana, rota, quebrada con uno, puede ser con los dos, pero especialmente con uno de sus progenitores. Y no va a haber poder sanarse o recuperarse bien si es que no sana ese vínculo. Por eso un poco esta es mi crítica a la terapia dialéctica conductual, que es un modelo que se vende como la panacea y el gran modelo que va a sanar a los TLP. Yo no creo que suceda eso. Creo que tiene varios
elementos, varios aportes válidos, buenos, interesantes, pero que en el abordaje, creo yo, es mi crítica, puedo ser yo el equivocado, falla porque aborda muy poco a los padres y más hace un trabajo de aprenda ciertas habilidades, se autorregule emocionalmente, haga mindfulness. Claro, el tema del control inhibitorio, control de impulsos, o sea, trabajar un poco que no pierda la cordura, básicamente, el paciente. Claro, pero con eso lo que está logrando solamente es control, porque no se trata de que yo controle mis impulsos y mis emociones, se trata de que yo las sane, los impulsos y emociones negativos. Y eso pasa por sanar el vínculo con papá y con mamá, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, desde este modelo de la terapia narrativa centrada en el amor que yo trabajo, buscamos eso, el que sane su relación allí. Ahora, justo Ángel te pregunta, José, dice, ¿qué tan efectiva es la terapia narrativa en caso de TLP? Okay. La terapia narrativa centrada en el amor, que es diferente de la terapia narrativa pura, digamos, ¿no? Es sumamente efectiva, pero es un camino difícil tanto para el paciente como para la familia, que es lo que dificulta su recuperación. Por ejemplo, si desde nuestro modelo tenemos claro que la experiencia de rechazo es lo que ha generado un TLP, es por eso que el TLP es sumamente susceptible al rechazo. Su umbral de rechazo es bastante bajo. Por cualquier cosita se siente rechazado. Con una mirada, con un gesto, con un silencio de papá, de mamá, de su pareja, el TLP se siente rechazado. Por todo se siente rechazado ahí. Y eso viene obviamente de la infancia, ¿no? Y el abordaje terapéutico, ¿cuál es? Así como nosotros planteamos cuáles son los vínculos insanos de desamor que generan patologías, también planteamos cuáles son los vínculos sanos de amor que generan la sanidad, la recuperación del paciente. Entonces, si el rechazo fue lo que engendró al TLP, lo que puede sanar al paciente TLP es las caricias, que es lo opuesto al rechazo, juntamente con la aceptación. Por ejemplo, mira, yo tuve una paciente joven que pues era drogadicta, se emborrachaba, se desaparecía 2, 3 días de la casa y cuando llegaba a casa borracha, drogada, irresponsable y todo, claro, ¿qué es lo que hacía papá? Pues le gritaba, le llamaba la atención, la disciplinaba y a veces hasta le pegaba. Todo eso es rechazo. ¿Eso qué hace? Eso no va a solucionar y que sane y que cambie. Claro, porque el gran problema que pasa de las familias con TLP es que no entienden que están frente a un caso de una persona que tiene un trastorno. Pero generalmente la narrativa de la familia, no, que él es malcriado, irresponsable, que es una loca, que no respeta, que es de lo peor. Lo ven como un mal de carácter cuando es un problema de trastorno. Es por eso que en la película Joker es bien interesante la frase que dice, que siempre se me quedó grabada, ¿no? Dice, lo peor, decía Joker, ¿no? Lo peor de sufrir un trastorno de personalidad, lo peor de todo, dice, es que los demás esperen que nosotros nos comportemos como si no lo tuviéramos allí. Una frase para mí profunda, ¿no? Sí, claro. Y eso sucede en el TLP. Entonces, ¿cuál es la terapia? Yo le dije a ese papá, ¿no? Mire, ese método que está usando usted obviamente no le ha dado resultados y por eso está acá, allí, ¿no? Use otro método allí, ¿no? Y entonces yo le digo, cuando el TLP venga, la chica, su hija venga, ¿no? Borracha, drogada, malcriada, todo, ella ya está preparada para que usted le grite, le insulte, le diga cosas. Ya está preparada y no le va a hacer mella absolutamente en nada, ¿no? Pero ella no está preparada para otra reacción de usted, que sí puede y de hecho va a resultar terapéutico. Que usted le diga, hija, yo te amo, ¿no? ¿Cómo estás? Yo no te juzgo, ¿no? Ven, quiero que le dé un abrazo, un beso, mira, toma tu alimento, ven, te voy a acompañar a tu cuarto para que descanses. Es decir, como si ella se estuviera portando bien. Entonces el papá le da caricias, le da aceptación, le da un buen trato, y claro, eso a la TLP le va a resultar chocante, le va a llevar a una crisis que va a generar un cambio en ella, ¿no? Entonces es el amor, el poder terapéutico del amor que va a cambiar.
pero la dificultad que tenemos es que la familia en un primer momento se emociona y dice, ya, lo voy a hacer, pero fácilmente se cansa. Claro. Porque no es fácil convivir con un TLP. Y la pareja igual también se cansa rápido. Entonces ya pierden la paciencia y otra vez entran al ciclo de las peleas, de los rechazos. Y eso es lo que va a hacer que se dificulte la recuperación. Pero si la familia y la pareja persistieran, ¿no?, en darle ese amor, esa caricia, esa aceptación, paulatinamente verían una recuperación, ¿no? En los casos de los pacientes, algunos pacientes venían a mí y me decían, pero doctor, no funciona, ella está peor o él está peor. Es por eso que ahora ya, en base a la experiencia, yo les digo a los padres, miren, les quiero anunciar que cuando ustedes empiezan a hacer esto, lo que va a pasar es que ella o él va a empeorar. No va a mejorar rápido, va a empeorar al contrario. O sea, yo se los adelanto ya allí. ¿Por qué va a empeorar? Porque ellos no van a creer el amor de ustedes. Ah, no, dices que me amas, ¿no? Dice que me aceptas, que me das caricia, ¿no? A ver, pues, voy a portarme peor y a ver, ¿no? Y voy a probarte si es verdad lo que tú dices. Y entonces se portan peor y van probando. Entonces, por eso la familia desiste, ¿no? Se cansa allí. Pero si la familia persistiera, puede haber un gran avance y una gran recuperación. Yo estoy convencido de eso y lo hemos logrado en algunos casos, ¿no? Una recuperación enorme. Tuvo una formación para terapeutas, diríamos, en lo que es la terapia narrativa centrada en el amor, ¿verdad? Eso es así como la llaman. Sí, sí, sí. Ese es el modelo terapéutico que yo trabajo, que parte del enfoque sistémico y también de la terapia narrativa pura. Que la terapia narrativa pura, como terapia narrativa, se queda centrado solo en la narrativa. Nosotros desde el modelo TENCA, que es la terapia narrativa centrada en el amor, contemplamos la narrativa, las emociones y los vínculos. O sea, esa es la danza terapéutica del TENCA, en la cual nos movemos entre la narrativa que nos cuentan los pacientes, las emociones que vamos descubriendo y los vínculos en que viven allí. Y entonces, entre esos tres ámbitos, danzamos y trabajamos allí para lograr el cambio, ¿no? Entonces, lo que acabo de relatarles en cómo papá debe vincularse con mamá, tiene que ver con el reestructurar sus vínculos. Que no se vincule como antes, papá. Entonces, eso va a generar el cambio, ¿no? Reprocesar las emociones. Que la paciente TLP pueda perdonar a papá. Claro, si lo ve que él está cambiando, para ella o para él le hace más fácil allí. Entonces, reprocesar sus emociones significa que esa persona sane, porque la herida emocional principal, central que tiene el TLP es amargura. Y la amargura es una mezcla de tristeza, de frustración, de decepción y de rabia y de rencor. Esa es la amargura. Y eso es lo que está latiendo y es lo que hace que se desestabilice todo su sistema nervioso del paciente TLP, lo que lo lleva a hacer los síntomas, que hace depresión, que hace ansiedad, ataques de pánico, no puede dormir. Es la amargura que desestabiliza su sistema nervioso allí y que es lo que tiene que sanar. Esa es la herida emocional. La herida mental del TLP es el yo no confío. Yo no confío. Es por eso que tiene miedo al abandono. Y es por eso su conflictividad con la pareja y con otros también, porque no confía. Por más que el esposo o la pareja no le dé motivos, no confía. Porque está en su sello, en su corazón, ese patrón relacional, ¿no? Así que eso es lo que podemos decir, ¿no? Claro, y es lo que decía Tere Real, ¿no? Con respecto a los vínculos y relaciones que nosotros establecíamos, que muchas veces nos ponemos una armadura y somos como acorazados, porque nos han lastimado tanto en nuestra historia, ¿verdad? Que no voy a permitir que nadie más me vuelva a lastimar, ¿verdad? Entonces no sé cómo manejar un balance entre poder confiar en alguien que realmente me pueda ayudar, ¿verdad? Y porque todo lo veo como una amenaza permanentemente. Exacto. Es una característica de las personas que han sufrido trauma o negligencia o abuso o abandono, como tú bien lo dices, ¿verdad? Entonces nuestro cerebro está bombardeando permanentemente neurotransmisores de peligro, 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 y no descansa. Y está en este estado de alerta permanentemente, ¿no? Hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento en todo ese proceso, ¿no? Entonces lo que tú propones, el trabajo de la terapia de familia, narrativa con amor, ¿verdad? Siendo que es un trabajo difícil, como tú bien lo dices, ¿verdad? Sí. Porque
Yo como papá veo a mi hijo autodestruirse, abandona la universidad, está en relaciones tóxicas, se mete en drogas, en alcohol, no sé exactamente qué hacer, pues entonces llega un momento en que quiero darle un grito, cuadrarlo, y lo que hace claro. es empeorar, ¿no? Empeorar. Claro. Y cuando tratamos de que las cosas cambien, darle amor como tú sugieres, el TLP te reta y Exacto. empeora. Sí, en un primer momento. Y en ese momento es como que, y yo tengo que seguir mostrándole amor. Exacto. Pues, No es fácil para los padres, pues. No, es súper complicado. Claro. Ahora, José, hay una pregunta de Amparo Cabanillas que nos dice, ¿el TDAH es compatible con el TLP en adultos? O sea, ¿tendrá algo que ver? De acuerdo a mi experiencia y a lo que puedo haber leído, nunca he encontrado una asociación directa entre el TDAH y el TLP allí, ¿no? Pero en algunos casos puede presentarse eso allí, pero no está relacionado como que el TLP tiene que tener TDAH. Es parte de su condición. No, eso yo lo descartaría allí. Hay Puede tener como una por ejemplo, comorbilidad, pero tiene que ver con otra historia. Sí, hay sí. otras experiencias que cuando estaba también analizando esto siempre como que dicen, no sé si sea un mito, si sea real, pero el tema, por ejemplo, de las conductas autolesivas, ¿no? O sea, hacerse daño, cortes, etcétera, todo eso también puede predisponer al desarrollo de un TLP. Es al revés. Las autolesiones son producto del TLP. Son los primeros síntomas que nos están diciendo aquí se está formando un TLP. Porque la autolesión tiene que ver con... mira, la vida de un TLP es muy dura, es un infierno la que viven. Experimentan un dolor emocional tan fuerte que encuentran la manera de calmarse con un dolor físico. El dolor físico es como una pastillita, como una aspirina que les calma su dolor emocional. Entonces, en ese sentido, las autolesiones son los calmantes que usa la persona para calmar su dolor emocional, su sufrimiento interno allí. Entonces, es el resultado de irse formando su condición de TLP y no al revés, en ese sentido. Ok. Estela Ivana nos dice, ¿qué tan importante es involucrar a los padres en la terapia de un adulto de 40 años y con diagnóstico de TLP? ¿Será posible? Yo creo que sí. Yo, desde mi modelo, el paciente TLP puede tener 50 y 60, y si los padres están en condiciones todavía, y aun cuando no estén, yo voy a trabajar la relación padres allí. O sea, sí, sin lugar a duda, porque el TLP finalmente puede tener 40, 50 años de edad cronológica, pero emocionalmente tiene 7, 8, 9 años. Sigue siendo un niño allí. Sus reacciones son de un niño o una niña. Por lo tanto, el trabajo es imprescindible. Por eso es mi crítica a otros modelos que no contemplan a la familia o que simplemente de manera tangencial trabajan con las familias, con los padres. No, en mi modelo el trabajo en la familia es clave, es central, porque si no, no va a haber una recuperación plena en el TLP. Ahora, José, cuando la familia está totalmente fracturada, rota, o simplemente ya no está, por ejemplo, papás han fallecido, ya la esposa se fue porque ha tenido un divorcio, o el esposo se fue porque hay un divorcio, la persona llega porque está en sintomatología depresiva. ¿Cómo se trabaja ahí el modelo que estás mencionando cuando ya los vínculos han sido distanciados? O sea, porque verdaderamente el modelo ayuda mucho por lo que me estás mencionando, y es bastante fuerte cuando hay voluntad del sistema. Pero ¿qué pasa cuando el sistema ya los ha desahuciado? O sea, ¿cómo haces ahí? Claro. Tenemos que recordar que desde el modelo TENCA, el principio central es sanar vínculos. Y el propio Matre Gabó habla que la sanidad, la terapia, no puede ser un proceso individual, tiene que ser un proceso relacional. Ninguna terapia seria puede obviar el proceso relacional que tiene que vivir la persona allí. Enfermó en sus relaciones y tiene que sanar en sus relaciones allí. Entonces, cuando tenemos un paciente que ya papá ha muerto, mamá ha muerto tal vez, o también puede pasar que no quieren ir a terapia, también puede, aunque es distinto ahí. El no querer ir ahí es rechazo, es más dificultoso para el paciente. Pero efectivamente cuando ya no están, hay técnicas, ¿no?, que pueden ayudar a sanar el vínculo porque ese es el objetivo.
la terapia gestal plantea la silla vacía, ¿no? Aquí está papá, aquí está mamá, vamos a hablar con ellos, vamos a sanar eso. Yo planteo también, bueno, más que yo, la escritura terapéutica, que es una técnica también, ¿no? En la que le escriban una carta a papá, a mamá o a la pareja que tuvieron. Y yo le doy 4 pautas en la escritura terapéutica, ¿no? Describe los hechos dolorosos sin emitir juicios. ¿No? Me dolió que mi papá me pegó delante de mis amigos. Fue un desgraciado. No, no digas que fue un desgraciado. Simplemente escribe, me pegó delante de mis amigos. Describe ahora tus emociones. ¿Qué sentiste? Rabia, vergüenza, culpa. Tercero, decide. Decide renunciar al rencor y perdonarlo. O sea, decide. Y yo siempre enseño que el perdón no tiene que ver con un tema de emoción, sino de decisión. Yo puedo seguir sintiendo rabia, pero yo decido perdonar, ¿no? Y lo cuarto es decidir amarlo. O sea, puedo tener unos papás que no quieran venir a terapia y que son indiferentes y dicen, no, yo caso te echo así, eso, ya tú estás adulto, ya anda a terapia y sana, no nos metas a nosotros, que ya estamos ya viejos, ¿no? Entonces no quieren venir a terapia. Entonces lo que yo le digo al paciente, cuando éramos niños, nosotros teníamos necesariamente que recibir amor para poder crecer sanos. Pero cuando somos adultos, y esto lo enseñamos en el modelo Tenka, ¿no? Cuando somos adultos, para sanar, yo no tengo que esperar recibir amor. Yo tengo que dar amor allí. Y entonces yo voy y voy a abrazar a mi papá, a mi mamá, y les voy a dar el amor que ellos me negaron o no me dieron. Entonces, si yo me quedo en que no, ellos fueron así, a mí no me nace, ni nada, pues me quedo en mi trauma allí. Pero quiero sanarlo, el amor es verbo, el amor es acción allí, ¿no? Y entonces de esa manera, pues empiezan a sanarse allí, ¿no? Es aprender a dar amor. Lo que pasa es que también, Ítalo y Alejandro, es que los seres humanos nacemos con la capacidad innata de recibir amor. Eso es innato, no tenemos que hacer nada, nacemos con eso. Pero no nacemos con la capacidad innata de dar amor. Ese es el gran problema. Por eso nosotros en este modelo planteamos que la sociedad en general, las familias en particular, vivimos un analfabetismo del amor, porque no sabemos amar allí. Tenemos que aprender a amar. Y eso ya nos lo dijo Erich Fromm en su famoso libro El arte de amar. En mi libro La belleza de amar yo también planteo, ¿no? ¿Cómo amar? ¿Cómo tenemos que aprender a amar? O sea, el amor no podemos dejarlo a la espontaneidad, a la inercia, a lo que yo siento, no. El amor es, como lo dice Fromm, es una teoría y es una práctica. Tengo que aprender en qué consiste el amor y tengo que practicar el amor. Entonces, pero ese es el gran problema de la humanidad, que ocupamos toda nuestra energía, nuestro tiempo para aprender muchas otras cosas, pero apenas ninguna en aprender el arte de amar, que es lo más importante y lo más saludable para nuestra vida. Y por eso arrastramos consecuencias, ¿no? Hay una otra pregunta, dice, ¿existen grados en el TLP? Mira, en todos los trastornos de personalidad, desde el leve, el moderado y el severo. Y eso está supeditado a la intensidad con que vivió el vínculo insano de desamor allí. Entonces, si lo vivió de manera muy intensa el rechazo, pues será un TLP de grado alto, severo. Si lo recibió leve, tendrá un TLP leve. Algunos de nosotros de repente no nos damos cuenta y somos TLP también. Si ya para el de severo es más complicado diagnosticar, imagínense para el leve allí, ¿no? Pero esa sería la respuesta, ¿no? Por aquí Laura Tejada nos dice, por eso es importante que el terapeuta sea modelo de estabilidad para el paciente con TLP. Y también vital que el terapeuta se revise, porque un TLP es muy retador en el manejo. Entonces podemos enganchar. O sea, para ti, por ejemplo, José, ¿ha sido fácil manejar, estar en medio de pacientes que tienen este diagnóstico? ¿Cómo has hecho para estar en un modo de calma en medio de la sesión? Sí. Bueno, es importante hacer la alianza terapéutica, ¿no? Algo que yo enseño en este modelo Tenka a los terapeutas, que una de las grandes maneras de lograr la alianza terapéutica es brindar caricias psicológicas al paciente. Caricias psicológicas. Caricias psicológicas que tienen que ver con resaltar y elogiar, pues, aspectos positivos, virtudes que yo voy descubriendo.
pero tienen que ser genuinas, porque una cosa es elogiar y otra cosa es adular. Y el paciente TLP y cualquiera lo va a poder diferenciar, si yo lo estoy adulando o si lo estoy elogiando de verdad. El elogio es una caricia psicológica y de esa manera puedo lograr esa alianza terapéutica que me permita entrar, ganarme su confianza, que me vea como una autoridad relevante allí, ¿no? Pero mira, con respecto a la pregunta que dice que es importante que el terapeuta sea modelo de estabilidad para el paciente TLP, eso lo plantea mucho la terapia centrada en esquemas con este concepto de la reparentalización, en la que dice que el terapeuta tiene que reparentalizar al paciente. Es decir, el paciente tiene un vacío, un quiebre, está roto la relación con papá, con mamá, entonces el terapeuta tiene que sanar y él comportarse y ser como un papá o como una mamá para el paciente o la paciente. Yo con respecto a esto digo, puede ayudar, creo, en algo, pero no es lo central. O sea, puede ayudar en algo, pero no es lo central. Lo central, porque al paciente le interesa más que yo lo ame y tenga una buena relación con él, lo que lo va a sanar es papá y mamá que tengan una buena relación con él, en ese sentido, ¿no? Lo que no quita es que sí, seamos buenos modelos terapéuticos de caricia, de amor, de aceptación hacia el paciente, que de paso también se lo enseñamos con nuestro propio actuar y nuestro propio modelo a los padres, para que también lo sean con ellos, ¿no? Eso va muy de acuerdo a las últimas tendencias en psicoterapia que tienen que ver con la vida relacional, ¿no? Lo que tú hablas de Gabor Maté, por ejemplo, que él es un psiquiatra, que pues tiene un modelo médico. Claro. Él ya sabe que de alguna manera y ha podido trabajar en sus investigaciones, que es la forma relacional la que nos puede dañar y la que puede generar trauma de alguna manera en nuestra vida, ¿no? Igual Terry Real, ¿verdad? Que Claro. trabaja su terapia de vida relacional y la terapia narrativa con este enfoque del amor que tú estás planteando tiene que ver mucho con el mundo relacional del ser humano. Y me parece genial la presentación. Y algunas personas te lo están agradeciendo. José, Marta, como siempre, desde Colombia nos va siguiendo. Y pues hay ciertos comentarios y preguntas. Y también Marta dice, el tema de los hijos con madres TLP es otro tema tremendamente doloroso, ¿verdad? ¿Cómo trabajar los hijos? Porque, por ejemplo, yo que trabajo mucho el tema de divorcios acá en Atlanta, los divorcios más complicados se dan cuando uno de los dos padres es TLP o narcisista, ¿verdad? Claro. Son los divorcios más difíciles. Claro, claro. En el caso del TLP, sí. Claro, en el caso del TLP, recuerden que el TLP es alguien emocionalmente niño. O sea, no ha terminado de ser hijo y tiene que ser ya papá o mamá, tal vez, cuando no ha terminado de ser hijo allí. Entonces, eso dificulta. Y eso significa y se plasma en la realidad con ser una mamá y un papá ausente en la vida del hijo. Y recuerden que la ausencia es rechazo. El vínculo insano de desamor llamado rechazo tiene, digamos, dos expresiones básicas. Uno es la ausencia. Cuando yo soy un padre ausente físicamente porque trabajo mucho, o soy un padre ausente emocionalmente porque nunca abrazo, nunca beso, nunca doy cariño, eso es rechazo ahí también. ¿Ya? Y el otro elemento de rechazo es el desprecio, que tiene que ver cuando yo priorizo mi trabajo, mis actividades por encima de mi hijo. Le prometo ir al cine, llevarlo al cine el sábado, pero el sábado me salió un trabajo, me salió algo y no lo llevo. Claro, para papá dice, bueno, no hay problema, lo llevo el domingo, pero para el hijo no. El hijo codificó eso como rechazo. No soy importante para papá. Para papá es más importante su trabajo, sus actividades allí, ¿no? Entonces, en ese sentido, la mamá TLP, por su propia condición, termina rechazando a la hija allí y por lo tanto también la hija termina siendo una TLP. Pero no es porque esté heredando, porque a veces cierto sector de la psiquiatría dice, no, es TLP porque su mamá también es TLP. Es psicótico porque su papá o su generación es psicótico. Nosotros no creemos en lo genético, en lo hereditario. Nosotros sí podemos creer en que un trastorno se puede contagiar, pero no heredar allí.
Yo soy neurótico, voy a contagiar a mi hijo para que también sea neurótico. Soy TLP, puedo contagiar, pero no lo voy a heredar. Entonces, eso tiene que quedar claro en ese sentido, ¿no? O sea, básicamente es un poquito lo que es un diagnóstico de ese tipo puede generar una predisposición, pero no una determinación. O sea, puede predisponer porque, bueno, hay un tema familiar, ambiental, pero no es que va a determinar, o sea, como una profecía cumplida, ¿no? En la persona. Ya, no te entiendo bien. ¿Qué es lo que va a predisponer? O sea, por ejemplo, si una mamá es TLP, eso puede predisponer a que la hija Ya, tenga, claro. Sí, pero no es que lo va a determinar, no es que va a ser ya, no, oye, ¿sabes qué? Esto ya está determinado porque no, se desarrolló un claro que no, diagnóstico. claro que no. Pero mira, interesante lo que tú comentas, Ítalo, para poder aclarar un poquito más. O sea, para que se forme un trauma, como lo dicen casi todos los autores, del propio Peter Levine dice, que ¿qué es el trauma? Dice, no es el evento que nos pasa, es lo que nos sucede dentro a partir de la ausencia de una presencia empática. Eso es lo que instala el trauma. Entonces, en este caso particular, si esta chica experimenta ausencia de otra persona empática que le dé amor, pues prácticamente va a terminar siguiendo los pasos de mamá. Pero si aparece un papá, una tía, una abuela que le da amor, amortigua eso y no queda determinada para ser TLP. Sale de ahí. Pero tiene que cumplirse ese principio. El ecosistema siempre es generoso y puede aparecer alguien que le dé el amor que no le dé mamá. Claro, va a amortiguar, puede que arrastre algunas cosas, pero va a amortiguar grandemente en ese sentido, ¿no? Claro, va a contribuir con ciertos niveles de resiliencia que van a ser claves en la vida. Exacto. Esther te felicita, José. Pues dice que es un lujo escucharte y creo que todos coincidimos con eso. Y pues... Bueno, ustedes también lo felicitan. y bueno, pues aprovechar, José, porque yo sé que nosotros ofrecemos diferentes programas de formación, ¿verdad? Ítalo, yo y ahora Ángel, que se ha unido al grupo de formación del Counseling Institute of Atlanta, tenemos un grupo de formación para terapeutas de pareja. Pero tú tienes una formación para terapeutas familiares. Yo siempre digo